Hola amigos, amigas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Queremos agradecerle mucho el favor de su atención, que estén aquí en la plataforma 4B TV. Cuatro Vientos, amigos y amigas, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día jueves 24 de noviembre del año 2022, cuando son en este momento las 11 de la mañana con 10 minutos tiempo de Baja California. La bienvenida. Muchísimas gracias. Mi nombre es Javier Cruz Aguirre. Estamos aquí con Cuatro Vientos desde 2012. Apareció Desde el recuerdo. 2012 estábamos trabajando con ustedes. No. Amigos, queremos agradecerles mucho que estén con nuestro programa del día de hoy desde la izquierda. Es el programa que nos permite saludar e irnos hasta la Ciudad de México con nuestro queridísimo amigo, analista político comunista, articulista, activista social y asesor en materia electoral del Partido Morena en la Ciudad de México, en donde radica Jesús Sosa Castro. Bueno, Jesús, el día de hoy va a platicar sobre, pues, 10 razones, nos va a dar 10 razones para participar en la marcha del próximo domingo 27 de noviembre. Esto en el contexto de que, bueno, también el presidente de la República reconoció hoy, y esto también sería muy interesante que pudiéramos hacer, que se pudiera hacer un análisis, hoy jueves, que pues su reforma electoral desde el punto de vista constitucional, pues simple y sencillamente no se podrá llevar a cabo. Sin embargo, reiteró en la mañana que va a presentar una ley que sin infringir la Constitución, pues permita lograr ahorros para que no sean tan costosas las elecciones en nuestro país y se prohíba la compra del voto. Usted sabe, los mapaches y los ladrones electorales han creado realmente grandísimos problemas con sus actitudes que ya nos tienen hasta acá. Y bueno, es parte también de lo que se va a manifestar en la marcha del próximo domingo. No nada más en la Ciudad de México, ¿eh? Sabemos que, bueno, aquí en Baja California, Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada, San Quintín también tiene una marcha. O sea, cuando menos estas 5 ciudades de Baja California van a tener marcha. Adelante. Bueno, pues ahí nos van a disculpar. Yo pedí disculpas por anticipado el día de ayer, una tosedera terrible, pero ahora pido disculpas también por Javier, que ya lo contagié. Y... Así que vamos a escuchar con estas vocecitas raras y si nos agarra la tos, por favor discúlpenos. No será la última vez que nos enfermemos, pero cada vez es peor. No es lo mismo enfermarse a los 25 que a los 65, caray. Y a esas Bueno, edades no hay malas coyunturas, amigos y amigas, que las desilusiones y las traiciones. ese es el Adelante. abogado. Bueno, antes que nada, un saludo a tu esposa, Jesús, que también está Sí, enferma de gripa y nuestros deseos de que se alivie pronto para que, gracias. para que pueda preparar junto contigo los tamales y estar listos para Sí. la... Mira que estamos entrando a diciembre, pero antes el gran acontecimiento, me imagino, de nivel político, va a ser esta marcha que se está convocando para el próximo domingo 27 de noviembre. Es una marcha que encabezará Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Y bueno, él ya tenía preparado este evento no como una marcha, sino como una concentración masiva en el Zócalo para festejar los avances logrados en los 4 años de su gobierno. Sin embargo, después de la marcha realizada por, iba a decir los defensores del INE, pero sí son defensores de una parte del INE, de la parte que más nos avergüenza, que más pena nos da. Y si alguna duda queda, pues hay que ver nada más los últimos audios que pasó Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, en los martes del Jaguar, que por cierto, yo no me los pierdo, me divierto mucho los martes con el programa de Laida, para que vea los niveles de corrupción, como la porquería, la verdadera porquería, el cochambre, que ya se convirtió eso en la cúpula del INE, donde Lorenzo Córdoba se informa y platica con el presidente del PRI, con Alito Moreno,
y el tesorero también del PRI, y le hacen ver que ya está arreglado todo, multas a las que se habían hecho acreedores por mañosos, por meter dinero ilícito a campañas y que requerían multas de hasta 600 millones de pesos, pues quedaban en nada, en 300,000 pesos y cosas así que los brothers, como les dice Laida, porque tiene su nombre, los brothers se entienden y se arreglan, ¿no? No, bueno, después de esa marcha en defensa del INE que juntó a toda la mapachería del país, pues después de eso, ahora tenemos la de López Obrador. Y lo que queremos, querido Jesús, pues es que tú nos des algunas de las razones por las que consideras que es importante acompañar a López Obrador en esta marcha, que te ha dicho puede ser la última que realice él en su sexenio. Y quizá la última, Jesús, porque él ha dicho que se retira de la política el día último de cuando entregue el poder, cuando entregue el gobierno. Entonces, pues quizás sea la última, a menos de que le hagan nuevas provocaciones la derecha, que está muy, muy a la ofensiva, pues por lo pronto se avisora como la marcha multitudinaria y la última que encabece López Obrador, que ha llenado el Zócalo durante muchos años, convirtiéndolo en un Zócalo rojo, en un Zócalo combativo, en un Zócalo democrático, en un Zócalo progresista, en un Zócalo que no había tenido y no ha tenido todavía cabida a la derecha desde aquel golpe que dio con la fuerza militar Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, pues adelante, Jesús. Platícanos. Gracias, Olga y Javier. Bueno, estamos en vísperas de un acontecimiento, me parece a mí, de gran trascendencia, ¿no? Primero porque es raro, por lo menos en México, que un presidente convoque a una marcha, sobre todo pues en los últimos tiempos, porque hay antecedentes de lo que hizo Benito Juárez y de lo que hizo Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Pero en los últimos tiempos no se había visto que un presidente de la República convocara una marcha por las razones que conocemos, es decir, para celebrar avances de un gobierno que ha estado siempre atento a resolviendo, atendiendo las necesidades del pueblo. Porque en otros momentos las marchas que se convocaron en su tiempo tenían otras razones de ser. Y ahora me parece a mí que es digno de reconocerse que un gobierno llame a su pueblo, a su gente, para celebrar los avances de un proyecto democrático que tiene que ver directamente con las necesidades, las demandas de la gente. Esto es, me parece a mí, muy importante, ¿no? La segunda cuestión que yo quisiera destacar es el momento en el que se convoca esta marcha. Vivimos un proceso de polarización, de confrontación política, me parece a mí fuerte, y están presentándose en la escena pública pues dos proyectos, uno que defiende el viejo sistema con sus sectores que todavía andan por allí llorando y reagrupándose, y otra fuerza impulsando los cambios que necesita el país y defendiendo lo que se ha hecho hasta este momento. Y me parece que el ardor con el que se observa el comportamiento de la derecha está abordando un tema, está sacando un tema que no había aparecido con tanta fuerza como ahora.
que es precisamente el racismo y el clasismo. Porque eso de llamarle al presidente de la República el macuspano pata rajada, ¿no? Y a los demás que compartimos su proyecto, indios, mugrosos, analfabetos, y una serie de epítetos, pues es verdaderamente lamentable que esto esté sucediendo en este siglo. Pero yo creo que hace bien el presidente de la República al decir que qué bien que esté saliendo a la luz pública esta situación, para que sepamos de qué lado está un sector de la gente, qué es lo que defiende, por qué tanta rabia en contra del proyecto de transformación que está encabezando López Obrador y por qué está en contra de que sea el pueblo el actor principal de los cambios que están ocurriendo en el país. Esto es sumamente importante, ¿no? Y me parece que la lucha, la confrontación que se está dando, no la van a ganar los derechosos, como yo les llamo, porque no solamente tienen en contra la razón, sino que está en contra de un proceso que a mi juicio se está dando a pesar de todo lo que está oponiéndose en la mayor parte del mundo, especialmente en América Latina. Este empuje, este proceso de democratización de la vida pública de los países, luchando por la democracia, contra la corrupción, contra los vicios de la derecha, contra los caciques políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que es una lucha que más tarde o más temprano se va a ir consolidando en América Latina y desde luego en México. Y ese temor está saliendo a flote también a nivel internacional. No es casual que en México se haya reunido esta, ¿cómo le llaman? Comisión por Confederación, la defensa conferencia. La conferencia mundial de los conservadores. Exactamente, de los conservadores. Y lo que expresan, lo que expresó esa conferencia es realmente preocupante. Si no hubiéramos vivido nosotros ya un hecho como fue el periodo de los cristeros, que fue encabezado precisamente por este sector conservador y que dejó no solamente muertos, sino introdujo un estado de división y de confrontación entre dos sectores muy importantes de la población y de la vida nacional. Entonces nosotros ya sabemos cuál es el espíritu que hay en estos planteamientos de los derechosos nacionales y extranjeros. Y hay que estar atentos para que ese proceder, para que esa conducta que están tratando de impulsar a nivel internacional los conservadores, pues no tenga mucho espacio en el caso de nuestro país, porque porque el pueblo ya sabe lo que esto significa, cómo se ha comportado la ultraderecha, el conservadurismo y los cristeros, que son prácticamente una mezcolanza de intereses y de posiciones ideológicas y religiosas que nos han afectado en la vida nacional. Entonces, la realización de esta marcha del 13 de noviembre expresó ese rostro, Olga, ese rostro que durante mucho tiempo lo mantuvieron de manera soterrada, como dice el presidente de la República,
Ahí estaba escondido, ahí estaba latiendo, ¿verdad? Pero no se animaba todavía a salir públicamente. Y ya salió. Disfrazado bajo las siglas de diversas organizaciones y asociaciones civiles con nombres muy bonitos. Así es, ¿no? Pero el contenido fundamental de sus demandas, pues ya las conocemos. Ya sabemos qué es lo que quieren, qué es lo que están planteando y cómo lo quieren lograr, ¿no? Entonces, esa marcha del 13 de noviembre me parece a mí que fue una marcha numéricamente importante y desde el punto de vista político yo sigo sosteniendo que no tuvo corazón, es decir, no tuvo un contenido que fuera posible que el pueblo abrazara como parte de un proyecto político y programático. Porque no tienen razón, porque hasta este momento no tienen proyecto político, no saben qué hacer y se montan en una inconformidad que allí se está moviendo por distintas razones. Muchos de los que se movieron allí no son necesariamente defensores del INE, sino que están dolidos, están resentidos por otras razones que son diversas las causas por las cuales se manifiestan. Entre otras. Porque los patarrajadas se atreven a hablar, están conquistando espacios, salen a la calle, están entrando a palacios municipales a gobernar, a palacios estatales, y lo peor, un patarrajada está dentro de la presidencia del Palacio Nacional, dentro de Palacio Nacional. ¿Te imaginas? Ni que fuera Benito Juárez, que fue otro patarrajada, ¿no? Así es, ¿no? Entonces este comportamiento me parece a mí que les ha dolido, les está removiendo los entresijos a la derecha y por eso su reacción. Y ellos no esperaban, me parece a mí, una respuesta inmediata. Y esta respuesta está programada para el domingo 27 de noviembre. Tengo la impresión de que va a ser una marcha multitudinaria, Olga. Porque, primero, el pobrerío, como nos llamó también Vicente Fox, o los indios, o los patarrajadas, no han tenido la oportunidad de expresar su satisfacción de estar recibiendo apoyos por parte del gobierno por primera vez en la historia del país. Y ese sector que está beneficiándose de este proyecto no ha tenido la oportunidad de manifestarlo públicamente. Y yo estoy convencido que el presidente de la República no se equivoca cuando dice que la gente está contenta y que va a manifestarlo, ese contento lo va a manifestar el 27 de noviembre. De distintas maneras. Y hasta lo que sabemos ahora es que pueblos originarios completos se están organizando con su cultura, con sus tradiciones, con sus formas de expresarse musicalmente, poéticamente, políticamente, etcétera, ¿no? Para asistir a esta marcha. Y yo tengo la impresión de que vamos a ver efectivamente bandas de música, vamos a ver grupos musicales de distinta naturaleza, pero sobre todo vamos a observar un grado de concientización y de apoyo al proyecto del proyecto de transformación que está viviendo la República por este sector que se va a manifestar en esta marcha, ¿no? Y yo le asigno
un futuro muy importante, porque los que venimos de la lucha política en las calles y en las plazas públicas, Olga, hemos llegado a la conclusión de que parte del proyecto que se está construyendo es resultado precisamente de nuestro andar y de nuestra participación en las calles y en las plazas públicas. Y cuando el pueblo toma conciencia de que sus avances, sus problemas se están resolviendo en la medida de que él es el actor, el que empuja, el que ayuda, el que construye ese camino, me parece que refleja, que expresa ese sector del pueblo un grado de madurez política que no se había observado durante mucho tiempo. Y por eso creo que la marcha del 27 va a ser una marcha apoteósica. Sobre todo porque algunos se mueven por la curiosidad de ver a un presidente encabezando la marcha, ¿no? Acompañado, pues, no sé, seguramente de la mayor parte de su gabinete o de su gabinete completo, no lo sé. Pero hay al interior del gobierno y al interior de Morena, pues, están apareciendo allí los, ¿cómo podría yo decir? Los tibios, los que no están realmente apoyando el proyecto, sino que se encaramaron en la fuerza y en el nombre de Andrés Manuel para acceder a puestos de representación popular. Y ahora cuando se requiere un apoyo y una definición política de defensa de los avances que se tienen realizados y de los que están por realizarse, se andan culipandeando algunos de estos funcionarios públicos, porque los hay. Y uno de ellos es Ricardo Monreal y un grupito de senadores que andan allí haciéndole al vivo, quejándose, reconciliándose, dicen ellos, con el PRIAN, acercándose a la derecha, queriendo quedar bien con ella y en la práctica criticando el proyecto que encabeza el presidente de la República. Pero a pesar de todo eso, Olga, yo siento que el 27, el domingo, vamos a ver algo que no habíamos visto durante mucho tiempo. ¿Tú esperas una marcha más multitudinaria aún que la que convocó López Obrador cuando intentaron desaforarlo? Ya ves que yo creo que esa fue la marcha más grande que se haya dado hasta hoy en la historia de nuestro país, cuando Vicente Fox y con Santiago Krill como operador político, ahora aspirante a la presidencia de la República, pues trataron de evitar que López Obrador apareciera en la boleta electoral, ya que todas las encuestas lo mencionaban como el favorito de del electorado. Era jefe de gobierno en la Ciudad de México y promovieron y lograron el desafuero de López Obrador, pero la gente, por eso Andrés Manuel siempre dice, a mí quien me ha sacado adelante es la gente, porque la gente se echó a las calles, salió a las calles de manera nunca antes vista en esa cantidad, ni en el 68, ni en ninguna otras marchas anteriores, y varios sectores de la población, lo mismo académicos, políticos, que gente de pueblo, pero sobre todo gente de pueblo salió a darle su apoyo y eso impidió que se consumara el plan. El desafuero lo lograron, pero no lograron sacarlo de la boleta electoral. Y luego después, ahí está poniendo Javier las imágenes de ese histórico, de esta histórica movilización
Sí. Previa a las elecciones de 2006, ¿no? Pues que fue 2005. Sí, Y, yo creo, Olga, que es muy probable que el número de asistentes a esta marcha del 27 iguale a la marcha, a la manifestación que se hizo con motivo del desafuero contra el jefe de gobierno en esa época, ¿no? Pero me parece que hay una diferencia importante que hay que señalar, ¿no? En esa época, la participación de la gente obedecía a un rechazo al autoritarismo y a la forma en que Vicente Fox estaba queriendo estaba queriendo quitarle sus derechos políticos al jefe de gobierno, que era Andrés Manuel López Obrador. Y exigía que eso no ocurriera para que el pueblo pudiera seguir desarrollando sus proyectos políticos representados por el jefe de gobierno de ese momento, ¿no? Había una esperanza de democratización de la vida de la Ciudad de México y también la probabilidad de que, siendo presidente, ocurriera lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Y esa gente puede ser que no sea la misma que participe en esta marcha. Porque en esa marcha participó un sector importante de los empresarios, de la clase media, de los machuchones, como les llama el presidente de la República. Pero en el ejercicio del gobierno actual, algunos de estos sectores se sienten ya no representados porque fue demasiado lejos, según sus dichos, el gobierno de Andrés Manuel al obligar, por ejemplo, a los empresarios a que paguen impuestos, a quitarle los privilegios a muchos de los políticos que movían gente en esa época, a luchar contra la corrupción que se vivía en todos los niveles de la vida política y nacional. Y esos sectores están ahora, algunos de ellos, por lo menos, aunque sean minoritarios, fuera de esta posibilidad de que asistan. Pero ahora están incorporados sectores que en esa época no participaron porque no sabían de qué pata iba a cojear el gobierno de Andrés Manuel. Sí. Hasta dónde iba a llegar con sus promesas de campaña, si las iba a cumplir, si las iba a manejar como estaba acostumbrado el pueblo a que los dirigentes políticos, a que los funcionarios públicos dijeran una cosa e hicieran otra, ¿no? Y ahora la mayor parte de la gente del pueblo tiene la confianza y la seguridad de por qué va a marchar, porque ha visto de manera directa cuál es el comportamiento del gobierno, cómo ha hecho posible la distribución de la riqueza, de cómo ha atendido a los sectores vulnerables, de cómo ha resuelto los problemas más ingentes que tiene la población, por ejemplo, el problema de la salud, el problema de la educación, el problema del transporte, el problema pues la producción de alimentos, etcétera, ¿no? Yo creo que este sector es el que ahora está apoyando a Andrés Manuel y que se refleja en las encuestas. El presidente habla de que está cerca del 70% de apoyo por parte de la gente, de reconocimiento. Las encuestas en su mayoría acercan a eso o algunas rebasan ese porcentaje. Así es. Entonces el porcentaje seguidores anda por ahí entre los 55 60 millones de personas, ¿no?
Es algo increíble que en el 4º año de gobierno y después de haber pasado tantas vicisitudes, incluida la pandemia, un presidente tenga esos porcentajes de aceptación. Así es. Regularmente se dice que ya en el 4º o 5º año de gobierno es el declive de los gobiernos. Y López Obrador no solamente mantiene, sino que ha duplicado el apoyo, ¿no? Bueno, y vas a ver lo que va a ocurrir, perdóname, lo que va a ocurrir el año próximo, Olga, porque yo estoy convencido de que el año próximo se van a entregar obras ya terminadas muy importantes. Sí. Y entonces eso todavía va a incrementar el apoyo que tiene el presidente de la República en la población. Entonces va a llegar a su fin de gobierno, a su fin de sexenio, pues con una fuerza política y con una autoridad moral muy importante. Y eso justamente es lo que teme la oposición, porque ha hecho una campaña para desacreditarlo, para achicarlo, para empequeñecerlo, políticamente hablando, y resulta que les está resultando todo lo contrario. Entre más lo critican, más crece políticamente el presidente de la República y más se denigran sus detractores. Así es. Oye, Jesús, te quiero proponer un ejercicio. Mira, al día de ayer, López Obrador mencionó las razones por las cuales, ayer o antier, mencionó las razones por las cuales habría que ir a marchar este 27 de noviembre, el próximo domingo. En primer lugar, y jugando, dice, porque ya nos estamos hamburguesando mucho, ¿no? Y porque Claudio X es muy bueno para convocar a las marchas en contra de él, ¿no? Pero mira, él mencionó algunas razones que me parecen interesantes y que pueden dar pie a comentarios para el análisis. Dijo, vamos a marchar, no se trata de la respuesta a la marcha en apoyo al INE que hicieron los conservadores. No, eso sería un motivo muy pequeño. Vamos a marchar por algo muy superior. Dice, vamos a marchar, uno, para celebrar que ya no domina en México la oligarquía. Él lo dijo en esos términos, pero yo quiero que tú le pongas todos los matices y los puntos a las IES. ¿Qué quiso decir López Obrador con esto? Mira, yo obviamente comparto la opinión de él, porque lo de la reforma electoral, pues está ya metida en el Congreso. Él ya está consciente de que no va a pasar porque no va a reunir las 2/3 partes para que sea aprobada como reforma constitucional. Y tiene, como siempre, un as bajo la manga, que es la reforma a las leyes secundarias para ver qué cosas se pueden hacer para achicar, para acotar las funciones, las conductas, los recursos que maneja actualmente el Instituto Nacional Electoral. Y él centra su dicho, sus palabras, su opinión, justamente en lo que considera más importante, y yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? ¿Qué es lo más importante, Olga y Javier, en este momento? Primero, yo digo que es algo de reconocerse que vivimos a pesar de las broncas, de la violencia aquí, de la violencia allá, de los asesinatos y demás todavía que se dan en algunos estados de la República. Vivimos en un país con gobernabilidad. Vivimos en un país en donde no hay lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en el Perú, lo que ocurre en el Ecuador, lo que ocurre en Chile, a pesar de todo, ¿no? A pesar de que son países gobernados por personas
que vienen de la izquierda o de los sectores democráticos de esos países, ¿no? Pero allá hay otra situación. En cambio, aquí en México, exceptuando estos elementos de violencia que hay, pues tú te puedes mover por todas partes del país y no encuentras violencia social entre sectores, entre sindicatos, entre organismos campesinos, etcétera. Hay gobernabilidad. Segunda cuestión, me parece a mí que no es poco lo que ha construido en la República el gobierno de Andrés Manuel, porque ha hecho caminos, ha hecho carreteras, ha hecho acueductos, ha hecho presas, ha hecho ¿cómo se le llama? Esta atención por los lugares donde antes estaba ubicada la pobreza, como regiones como Acapulco, los como cinturones de miseria, les decía. Exacto, ¿no? Ha mejorado los parques públicos, los mercados, las habitaciones, las casas, en fin, de la gente más excluida, más vulnerable económicamente, ¿no? Y luego, pues está los apoyos sociales a sectores nunca antes apoyados por ningún gobierno. Me refiero a los adultos no mayores. No adelantes, Jesús, te propuse un ejercicio, dice, vamos a celebrar que ya no domina en México la oligarquía. Bueno, ¿sí? yo siento que es muy categórico este enunciado y que lo que celebramos los mexicanos es tener un presidente que no está dominado por la oligarquía. Una presidencia de la República que gobierna sin tener el pie del oligarca aquí ordenándole o manejándolo como un títere. Creo que eso es lo que más enorgullece a los mexicanos, ver que se tiene un presidente capaz de enfrentar a los poderes oligarcas más grandes que tiene el país y decirles, no señores, no les vamos a dar más concesiones. No, fíjense ustedes los de Constellation Brands, que no se van a instalar ahí en Mexicali, váyanse donde hay agua. Llamar a cuentas a los que no pagan impuestos, todo esto es motivo de orgullo para los mexicanos bien nacidos, que teníamos muchas ganas de ver a un gobernante, no al estilo priista que se decía, ay, ese chaparrito de Salinas, qué pantalonzotes tiene, ¿no? Porque metió a un líder sindical petrolero a la cárcel. No, sino a un presidente que enfrenta a los poderes oligarcas y que está tratando. Yo no digo que sea totalmente cierto que no domina en México la oligarquía, pero que sí está separando el poder político del económico, por lo menos de lo que se refiere de la cúspide. Hay estados donde, como Baja California, siguen agarraditos de la mano, pero bueno, el presidente de la República es punto aparte. Y creo que eso lo ha demostrado, que no se somete a la oligarquía, sino al contrario, la enfrenta y además negocia con ella para cuando se tienen que desarrollar proyectos en favor del país. Y por otra parte, la oligarquía también ha demostrado que business son business y que más vale seguir haciendo negocio cuando se tiene además una gobernabilidad que favorece los negocios. También dijo, y a ver Jesús, ¿tú qué piensas de esto? Dijo, bueno, de la oligarquía. Y la segunda que dijo, y para celebrar que no se permite la corrupción. Sobre esas dos cosas me parece muy importante, ¿no? Es verdad que no gobierna la oligarquía, que Andrés Manuel y su gobierno han sabido enfrentar a los oligarcas nacionales y a los extranjeros, me parece. Y que ha
demostrado con hechos que no lo doblan fácilmente ni las presiones internas ni las externas. Eso es muy importante, ¿no? Y ha dado muestras sobradas de que este gobierno no va a permitir injerencias de carácter político de ningún gobierno, de ningún estado, ¿verdad?, en los asuntos internos del país. Me parece que ha defendido con éxito el derecho a libre determinación de nuestro pueblo. al ejercicio de la soberanía, de la lucha por la soberanía, por la libertad de cada gobierno de hacer sus propias políticas y desarrollar sus propios proyectos de gobierno. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué la oligarquía en México pues está de alguna manera tranquila o callada? Pues porque le está yendo bien, Olga. Hay mucha obra. Así es, así es. El mercado interno se ha incrementado, se ha desarrollado, y los beneficiarios directos de este desarrollo del mercado interno son precisamente los grandes potentados, las grandes cadenas nacionales, ¿no? Porque esos son los que aprovechan esas ventajas, no tanto son las tienditas o las tiendas de las colonias, ¿no? Son los grandes consorcios comerciales los beneficiados de estas políticas. Hay datos que dicen que durante la pandemia, si no los únicos, los más, ¿cómo podría yo decir?, beneficiados de la compra de los productos fueron precisamente estas grandes cadenas comerciales, ¿no? Sí. Entonces, por eso le conviene a la oligarquía que haya paz, que haya gobernabilidad, porque ellos están disfrutando de estas ventajas que está dando este gobierno. Pero por otra parte, pues están participando también en la construcción de obras. Muchos de los machuchones, ¿verdad?, tienen asignados distintos proyectos del gobierno en distintas partes de la República. Unos construyendo el Tren Maya, el tren interoceánico, ¿cómo le llaman? Interoceánico, ¿no? El que cruza todo este cinturón transísmico. Aquí, en donde está el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, a 3 kilómetros, Olga y Javier, está desarrollándose una ciudad industrial inimaginable. Y están metidos aquí no solamente los mexicanos, los grandes dueños del dinero, sobre todo del Estado de México, sino también están metidos los chinos. Están construyendo grandes obras para el intercambio comercial a través de la vía del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y también de la ruta que va por Tamaulipas rumbo hacia el este de los Estados Unidos y hacia Asia, ¿no? Entonces, tienen muchas ventajas y sobre todo porque estos sectores que antes tenían los contratos y tenían privilegios y demás, era porque se mochaban también con el gobierno, porque recibían y daban a su vez a funcionarios públicos los moches que siempre se daban, ¿no? Y eso ya no ocurre. Ya tienen seguridad de que se está aplicando la ley, que tienen derechos, que no se vulneran, que la ley es pareja y justa para todos. Entonces eso
todo eso contribuye y forma parte de esto que Andrés Manuel está celebrando, y me parece que con mucha razón. No es nada despreciable decir: aquí ya no gobierna la oligarquía, ya no hay corrupción que se permita en las esferas del gobierno, porque hay que admitir que todavía hay corruptos en otros niveles. Y dentro del gobierno también los hay, ¿no? Hay disimulados y todo, pero de cuando en cuando allí se están denunciando casos concretos de funcionarios públicos que todavía les gusta meter la uña allí, ¿no? Sí. Entonces... Pero es muy importante que no suceda desde la presidencia de la República, porque como sucedía con Peña Nieto, que era el gran corrupto, pues el gran corrupto se convierte también en el gran corruptor. Claro, y cae en cascada, claro. ¿no? Entonces, el hecho de tener un presidente, que yo creo que es otra de las cosas de las que nos sentimos orgullosos, un presidente honrado, decente, que no roba, creo que no roba el dinero de los mexicanos. Creo que eso es otro motivo por el cual tiene esta corriente de simpatía tan grande. Por una parte, las mismas causas por las que lo odia esta minoría, son las causas por las que una gran mayoría lo quiere. Y te comento, Jesús, en los años que tengo yo de conciencia, nunca había visto, es decir, en toda mi vida, no había visto que existiera un presidente. Por una parte, sí, lo hemos dicho hasta el cansancio, que lo satanizan, que lo polarizan, que lo quieren linchar todos los días en los medios de comunicación y en círculos de poder, pero lo que no había visto era un presidente que recibiera tantas manifestaciones espontáneas, naturales, auténticas, de cariño de su pueblo. Creo que el ejemplo que podemos tener de la post-revolución, o sea, después de la Revolución Mexicana, y ese no me tocó verlo a mí, pero lo platican los historiadores, fue con Lázaro Cárdenas, que fue arropado por el pueblo, que salió multitudinariamente a las calles a apoyarlo por su decisión de expropiar el petróleo. También ya lo habían apoyado porque había sido el presidente que empezaba a repartir y terminó siendo el presidente que repartió más tierras a los campesinos, haciendo realidad la reforma agraria, que fue la bandera altísima del campesinado mexicano en la Revolución Mexicana. Entonces, después de Lázaro Cárdenas, que no me tocó verlo, y yo estoy hablando de varias generaciones, no habíamos visto nunca un presidente querido. Nos avergonzábamos de nuestros presidentes. Si salíamos del país y nos preguntaban algo sobre México y su clase política, se nos caía la cara de vergüenza. Y ahora se siente orgullo de tener a un presidente como López Obrador. Esto frente al odio y la fobia que tienen la parte minoritaria de México, que quisiera matarlo y desollarlo vivo, ¿verdad? Pero frente a eso, esta capacidad de empatía y de responder y de atender a la gente, y que la gente le corresponda de la misma manera, es un fenómeno político difícil de encontrar, no solo en México, en nuestro tiempo, en cualquier parte del mundo. Entonces me parece muy interesante esto, y hay que recordar que independientemente de lo que digan aquí los Foxes y los Calderones y demás, López Obrador tiene años ya evaluado por organismos internacionales como el presidente el segundo lugar entre los presidentes más prestigiados del planeta. Entonces, pues no es cualquier cosa ser López Obrador, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, lo quería mencionar en esos términos. Pero también, Jesús,
mencionar, por ejemplo, tú mencionaste varios aspectos de la política social. Y en efecto, López Obrador menciona las causas de que hay que celebrar y dice cuántos millones de familias están recibiendo, en el caso de los adultos mayores, una pensión que va a terminar en una cantidad, pues, no lo que se requiere, lo que justicia merecemos los mexicanos que entregamos nuestra vida al trabajo, pero sí una pensión digna comparado con el menosprecio, el rechazo y la burla que recibían los viejitos, los ancianos. Como reporteros nos tocó ver a muchos ancianos que nada más los querían para tomarse la foto y luego les embarraban en la mano 500 pesos y se acabó, ¿no? Entonces, estos programas sociales, las becas a los estudiantes, el apoyo para los discapacitados, que son millones de personas, el apoyo para las madres solteras, todo este conjunto de apoyos que integra la política social de López Obrador, suman 1 billón, va a sumar casi 1 billón de pesos, Jesús. Así es. ¿Esto qué te dice? ¿Qué tanto define a un gobierno el cómo orienta los recursos de un país, el erario, el presupuesto? Y aquí estamos hablando de un gobierno que está destinando casi 1 billón de los 8 y poquito más billones de pesos que integran el presupuesto, lo está destinando a la población más marginada, primero los pobres. Entonces, y este casi billón, como tú lo mencionaste, reactiva la economía de cualquier lugar del país, porque si la gente tiene dinero, tienen dinero los comerciantes a los que van a comprarle los productos. Y si los comerciantes venden esos productos, tienen dinero los industriales que las producen. Entonces, es una manera virtuosa de hacer que fluya el recurso de abajo hacia arriba y no como se decía, que si los de arriba se servían sus banquetazos, ¿verdad? En sus mesas, sus manjares, habría algunas migajas que caerían a la boca de los pobres, ¿no? Aquí cambia completamente la fórmula y dice, hay que darle a los más necesitados, hay que apoyarlos a ellos y se activa el mercado interno y significa que llegan más recursos a toda la economía del país, ¿no? Y eso permite que México tenga, ahorita les comentaba Javier, pues también índices muy respetados y reconocidos internacionalmente. Por ejemplo, es el único país ¿cómo se llama esta? ¿La OCDE? En la OCDE, en la Organización para la Cooperación y el Comercio, ¿no? El Desarrollo Económico de los países al que pertenece México. Y es el único país que registró un crecimiento económico, poquito, ¿verdad? Pero lo registró. Todos los demás países de la OCDE tienen un decrecimiento. Entonces, así es. Cuando antes éramos la vergüenza de la OCDE, en todos los rubros éramos lo peor, ¿no? Entonces creo que lograr esto después de salir de una pandemia no es enchilame otra, es una muestra de que la fórmula funciona y por qué está funcionando tener el peso, la moneda más fuerte. Ahorita el dólar acá en la frontera está a 18 pesos, Jesús. Más bajo que como lo recibió cuando entró López Obrador. Y esto, pues, no lo puedes ocultar. Pueden hacer muchas campañas en contra, pero vas manejando y vas viendo las casas de cambio y cómo anuncian la paridad peso-dólar. Y la gente dice, caray, ayer estaba a 19 pesos, hoy está a 18. 1 peso cambió de un día para otro, Jesús. Y eso a favor nuestro. Claro. El país. ¿Y eso qué significa?
pues que México había estado teniendo también la segunda, tercera moneda más fuerte a nivel internacional, y esta nueva paridad frente al dólar la colocó como la moneda más fuerte. No sé cuánto tiempo se vaya a sostener en el primer lugar, pero la colocó en ese lugar. ¿Cuántas generaciones vivimos sin sufrir una devaluación? El sexenio empezaba cada vez con una devaluación y a medio sexenio podíamos sufrir otra. Este gobierno no ha tocado las reservas nacionales. Ahí están las reservas nacionales. Nos decían para asustarnos en campaña el PRI, el PAN, que si López Obrador ganaba, iba a acabar con las reservas nacionales. Y resulta que el tesoro, lo que se llama el tesoro del país, financieramente, no solamente está intacto, está duplicado. Se había recibido en 400,000 millones, algo así, y ahorita anda cerca de los 900,000 millones. Entonces, no ha tocado un dólar, sino que se ha fortalecido la reserva nacional. Y esa reserva también tiene a México en los primeros lugares mundiales. Y todo esto tiene que ver con una fórmula también que la defendió mucho, sobre todo al principio de la pandemia: no endeudarse. Y hasta gente del gabinete de López Obrador le decía: señor, por favor, no sea terco, solicite créditos para poder salir adelante, para darle a la gente. No, es que vamos a poder salir sin endeudarnos. Y ahora ya hace mucho que no lo repite, pero en alguna ocasión yo le escuché decir que iba a pedir la patente de la fórmula, porque esa patente de la fórmula nos iba a ayudar a salir de la crisis más rápido que a la mayoría de los países del planeta después del COVID. Y me acuerdo que los economistas más prestigiados decían que la economía iba a caer en pique, iba a subir un poquito, iba a volver a caer, y después, si bien nos iba, volvería a subir, formando una especie de W en una gráfica, ¿no? Y López Obrador dijo: no, vamos a caer, y empezamos a subir y se va a formar una V. Nomás le faltó decir que iba a ser la V de la victoria. Pero en efecto, así resultaron los datos reales, ¿no? Caímos y hemos estado subiendo, en proporción mayor a la de países incluso que han sido económicamente más poderosos que nosotros. Esto lo quería comentar entre las razones, porque casi nunca hablamos de lo económico, Jesús. Sí. Hablamos de lo social, pero están íntimamente vinculados. Así es. Fíjate que yo tengo ya un montón de años encima y lo único que recuerdo de manera directa es precisamente el desempeño, el gobierno, lo que el presidente Lázaro Cárdenas hizo por los campesinos. En esa época yo estaba en la primaria y el maestro del que he hablado siempre nos hablaba de lo que era el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Cantábamos una canción, no recuerdo cómo se llamaba. La escuchamos, ¿no? Hace poco, ¿verdad? En un evento que hicieron acá, unos maestros, sí, que les tocó, antiguos, que les tocó, es muy jóvenes, cuando estaba la escuela socialista, le decía. Ándale, exactamente, ¿no? Bueno, de entonces a la fecha, yo no tengo recuerdos positivos de ningún otro gobierno, excepto este último, sí, de Andrés Manuel, ¿no? Porque en los otros gobiernos priistas y panistas, pues lo que tú veías con relativa facilidad era la violencia, era el desempleo, era la miseria,
era la falta de trabajo, los Era jóvenes la en la calle, represión. sin escuela, sin trabajo. En fin, eso lo veías diariamente sin mayor esfuerzo. Y por primera vez tú no ves en las calles, yo no lo veo por lo menos, ¿no? Que haya gente en condiciones de trabajar que esté pidiendo limosna en las calles. Hay empleo en todas partes del país. Se están construyendo un montón de obras y se están ocupando la mayor parte de los que antes pues no tenían empleo, ahora están trabajando y están viviendo sus familias una situación diferente. Y obviamente todo esto se refleja en un estado de tranquilidad y de paz que está viviendo el país. Pero el otro fenómeno que tú abordaste y que es verdad, a donde quiera que vaya el presidente de la República, sale arropado con regalos, con expresiones de cariño, con abrazos, con actos multitudinarios que se quieren acercar a él, manifestándole su cariño, su respeto, su aprecio y demás, ¿no? Y eso es algo novedoso en este gobierno, porque en ningún otro ocurría tal situación, al contrario, eran rodeados, eran protegidos por los miembros del Estado Mayor Presidencial y cuando mucho de lejitos mandaban saludos a la gente y la gente les mentaba la madre, ¿no? Los repudiaba públicamente, excepto los lambiscones de siempre de los que habla todavía el presidente de la República actual, ¿no? Que existían y siguen existiendo, por desgracia, ¿no? Pero fuera de ese sector, el resto de la gente pues manifestaba inconformidad y rechazo a los distintos gobiernos prianistas, ¿no? Ahora estamos viviendo un fenómeno diferente y yo creo que algo de eso lo vamos a ver el día 27, el 27 de marzo, ¿no? Ahora, ¿qué se va a derivar de esta marcha? ¿El 27 de marzo? ¿Cómo? El 27 de noviembre, este domingo, ¿no? Ajá, el domingo 27, exacto. Sí, es que tuviste un lapsus lingüe y dijiste de marzo. Ah, no, la marcha del 27 de noviembre, ¿no? Dentro de 3 días. Así es. Digo, ¿qué va a pasar después, no? Bueno, ya los diputados de Morena ya lo están anunciando. El día 28 va prácticamente a cerrarse el debate que ya se está dando respecto de la reforma electoral constitucional, porque les fijaron fecha a la oposición. Si para el 23, que ya pasó, no se definen para que se discuta los distintos proyectos de reforma constitucional y veamos si somos capaces de encontrar consensos todas las fuerzas políticas, bien, y si no, nos vamos solos, los aliados de Morena, y vamos a sacar adelante la reforma a las leyes secundarias. Y ya están queriendo llegar a un acuerdo, chantajeando a Morena, diciendo que quiere imponer los cuatro consejeros que van a cambiar consejeros que se van a renovar el año próximo, y ya están exigiendo uno, por lo menos para que apoye la oposición, para que apoye esta parte de la reforma a las leyes secundarias. Y ya les dijo Morena y sus aliados, no va a haber concesión de ninguna naturaleza. O nos ponemos de acuerdo en un proyecto de reforma constitucional y la votamos, o nos vamos solos con la reforma a las leyes secundarias. Y ustedes no van a tener ninguna posibilidad de participar. Entonces, allí está un reto muy grande, ¿verdad? Que va a
conmover a la derecha, porque evidentemente que todas sus posiciones políticas la está llevando o a una situación de marginamiento, de ser exhibidos ante la opinión pública y ante los electores como una fuerza que no es capaz de entender el sentido de la reforma electoral. Porque esta reforma que está proponiendo el presidente de la República es en razón de la defensa de los intereses de la nación y del pueblo. 9 no de es cada en 10 razón, mexicanos la apoyan según encuestas del propio INE y las que realizaron otras encuestadoras, ¿eh? Así es. 9 de cada 10 mexicanos apoyan la reforma propuesta por López Obrador. ¿Y cómo no apoyarla, Jesús, cuando lo que está planteando es ya basta del gastadero de dinero que significa el INE? ¿Verdad? Oye, es un despropósito, de veras, es para que ameritara una sanción administrativa que lo inhabilitara de por vida a ocupar un cargo público, el hecho de que el INE de manera ilegal haya creado fideicomisos en los cuales está haciendo el guardadito, digo guardadito, pero son millones, millones y millones de pesos para que cuando se retiren los consejeros se lleven su bolsa, así como los chicos malos cargando su morral de dinero, ¿no? Y también es un despropósito que Lorenzo Córdoba, que se va en los primeros meses, en marzo, abril del 23, haya sacado un acuerdo para comprar el seguro de vida más caro, ¿verdad? Como si el hombre valiera cada gramo de peso en oro, ¿verdad? De cada kilo en oro, y comprar esos seguros de vida y de seguros de gastos médicos mayores. Se va a marzo, abril del 23 y se lo compró pagado por el INE, es decir, por nosotros, hasta el 2025. Así es, así es. Es imposible tener las uñas más largas, carajo. Entonces, claro que queremos que México deje de ser el país donde una élite dorada se apropia del órgano electoral, lo maneja mafiosamente, se lleva un dineral y luego hace con las elecciones, si son sus aliados, se hace de la vista gorda, y si son sus adversarios, sus enemigos, porque juega un papel político, no uno de árbitro, sino a favor de uno de los lados. Si es de los suyos, de la vista gorda. Si es contrario, la máxima, un machetazo, a cortarle la cabeza. Entonces, pues eso nada más para hablar del INE. Yo no he oído, Olga. Pero todo lo demás que habla de la reforma electoral, Jesús, ¿quién va a estar en contra de esta reforma? Si claro. Trae puras cosas positivas. Yo creo que a eso le está apostando, pues no solamente el presidente de la República, sino una buena parte de la gente, porque la gente está verdaderamente encabronada por esos abusos, ¿verdad? Porque ahora está saliendo toda la mugre que se genera y que se da precisamente en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los jueces y con ministros y todo, en todas partes, ¿no? Sí. Y en eso está coludido este grupo encabezado por Lencho Córdoba y la mafia esta de cabrones que están allí defendiendo a Línea como de lugar, ¿no? Entre otros, Claudio X González, Enrique Krause y toda esa bola de mendigos, ¿no? Entonces, yo creo que hace bien el presidente en empujar la reforma constitucional y que queden exhibidos una vez más ante la opinión pública estos tipos de la derecha que están en el Senado y que están en la Cámara de Diputados ante un hecho que evidentemente el pueblo reprueba porque es un abuso lo que están haciendo los funcionarios del INE.
Y yo creo que, yo no sé si esta reforma a las leyes secundarias abarque, por ejemplo, esto de quitarles, decomisarles los recursos que están metidos en Que regrese el estos instituto que regrese al pueblo lo robado, fideicomisos, ¿no? porque son Tiene, hijeces, como dicen los guerrerenses, ¿no? sí, se está considerando eso en la reforma electoral. De hecho, ya está en las leyes, Jesús, la prohibición de los fideicomisos, los eliminó este gobierno de López Obrador, los hizo crear como hongos Vicente Fox, y permitió todo tipo de raterías porque los fideicomisos quedaban fuera del alcance de la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Pero cuando entra López Obrador, eliminó la inmensa mayoría de los fideicomisos, quedaron unos cuantos, pero esos del INE, considerando que la autonomía es así como una coraza que les permite hacer lo que les dé su gana, aún en contra de la Constitución, ellos conservaron sus fideicomisos, que son para provecho propio de la casta dorada. Y me quedé pensando ahorita que dije que en ese grupo está Goldenberg porque es el maestro de ellos. Qué pena, qué manera de generar. Yo digo, sabemos quienes estudiamos algo de biología, incluso de ciencias sociales, pues que existe la evolución, la revolución, la involución y que también existe la degeneración. Y en esto han caído en la degeneración total personajes que pues en otro tiempo tuvieron el respeto de gente, de mucha gente en México, ¿no? Como José Goldenberg. Y lo menciono porque quiero permitirme una picardía, ¿no? Esperaban quienes lo eligieron como orador único en la marcha de la derecha del día 13 de defensa del INE, esperaban una pieza de oratoria que fuera un banquete, que les diera luz, que les diera guía para la acción, y les dio puros tacos de agua. Fueron tacos de agua, así lo que les entregó, ¿no? Tacos de saliva, lo que se llevaron de ahí, ¿no? Oye, Olga, pero fíjate que es interesante esta posición, este señalamiento que hace el presidente de la República de que la Universidad Nacional Autónoma de México, que debería ser el semillero de intelectuales progresistas, críticos, que ayuden al desarrollo, a la independencia, a la libertad, en fin, de la sociedad, del país, cada vez se está derechizando, cada vez más la universidad. Sí. Y resulta que este sector que se salió de este grupo. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, Lorenzo Córdoba. Que ingresó al PMS y que nosotros apreciamos de manera muy importante. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Eliezer Morales, a este profesor que escribe en La Jornada, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo, el propio Jorge, José Goldenberg, otro Jorge que ya, José. todo este grupo de Rafael Galván, ¿te acuerdas de Rafael Galván? ¿No? Este grupito, pues militó en el PMS y resulta que este grupito, incluido Roger Bartra, que era miembro del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Se fue hacia la derecha de manera completamente extrema, nomás falta que participe en estos consejos, ¿cómo se llama este grupo, Javier? Tú lo mencionaste ahorita. La conferencia. La conferencia de acción política conservadora, la de Eduardo Verástegui. Nomás falta verlos ahí ya. Pero sigue siendo de la derechita cobarde. El único que se salvó de ese grupo fue Enrique Semo, ¿eh? Sí,
Ah, qué bárbaro. Sí, Todos los demás chaquetearon y da pena ajena el comportamiento, por ejemplo, de Roger Bartra, ¿no? sí. Que fue un alto dirigente del PCM y ahora es el pañal allí de la derecha, ¿no? Son de los casos que sí valdría la pena para la neurociencia estudiar el cerebro de esta gente. Ya ves que luego cuando existe un líder muy importante dicen, Albert Einstein, hay que estudiar su cerebro, a ver cómo funcionaba, ¿no? Yo digo, de este tipo hay que estudiar sus cerebros para ver cómo se da el proceso de involución, este proceso retrógrada, ¿no? Regresarse al pasado. Hay un término que se utiliza en la neurociencia y es el retrógrada senil, pero pues eso es cuando los cerebros se desgastan mucho y la moral más, ¿no? Ese es cuando se da ese retrógrado senil moral. Oye, Jesús, no sé si quieras tú por último mencionar algo que a mí me llamó muchísimo la atención también de la intervención de ayer de López Obrador, de sus comentarios en la mañanera, cuando hace mucho énfasis de que vamos a celebrar, o sea, lo del domingo es una fiesta, que va a ser muy alegre. Hoy dice, lleven sus guitarras, si tienen batucada, llévensela, si tienen un acordeón y quieren llevárselo, llévenselo, vayan vestidos como les dé su gana, con zapatos, con guaraches, con tenis, descalzos, sí, como quieran ir. Dice, porque, de blanco o de rosa, agregó también, ¿no? Ya ves, oye, el blanco de los panistas y el rosa era el rosa, ¿verdad? El de los fifís, ¿no? De Monreal, ¿no? De Monreal, de Monreal. No, le preguntaban que si iban a llevar algún color en particular. No, vayan como quieran, cada quien vaya con ropa cómoda porque nosotros íbamos a caminar mucho, dice. Y llévense todo lo que les haga sentir felices, alegres, guitarras, si tienen todo. Entonces, pero pensando en en las reuniones estas que mencionabas de la derecha, que ya hicieron su cónclave aquí en México y que ya tienen como sede para desde aquí lanzar toda una embestida, no nada más contra el gobierno de López Obrador, sino contra este gobierno por el liderazgo que se juega en Latinoamérica y por los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Pensando en esta derecha echada hacia adelante, diciéndole a los panistas, derechita cobarde, nosotros somos los verdaderos. Bueno, me llamó la atención que ayer López Obrador dijera, entre las razones por las que hay que marchar, dijo, tenemos que salir a la calle, dice, a festejar todo lo que dijo que había que celebrar y festejar, pero también para decir no más al racismo, no más al clasismo. Dice, y una serie de consignas en ese sentido. Dice, no queremos que en México haya racismo y que vamos ganando esa batalla. No aceptamos el clasismo ni la discriminación. Está triunfando nuestra estrategia de atender las causas que originan la violencia, pero también hay que atender los problemas que dan abono, que fertilizan el campo para el fascismo. Y eso es la mentalidad derechista, lo peor, que es la falta de empatía, la falta de solidaridad con el prójimo, todo esto que tú mencionaste al principio, esta gente que piensa que los que no piensan como ellos son patarrajadas, ¿verdad? Que son indios de Macuspana, que son gente pobre, que es desechable. Entonces, esto también me gustó mucho que lo mencionara en las causas por las cuales hay que salir a marchar, porque está avanzando terriblemente, Jesús, este pensamiento clasista en América Latina. Ayer veíamos un programa que te lo recomiendo, si no lo viste,
y a nuestros seguidores de Cuatro Vientos que lo vean. Es un programa que hace una mujer norteamericana que colabora en Rompevientos, Laura Carson, algo así se apellida, Laura Carson, y el programa se llama Hecho en América. Y tuvo ahí a 4 especialistas en el estudio de la derecha y la ultraderecha, entre ellos a Bernardo Barranco. Y todos coincidieron en que parte del avance del fascismo en América Latina, de la ultraderecha, como sucedió en Brasil, donde no pudieron derrotar a Lula, pero sí lograron avanzar con muchas posiciones en el poder legislativo, con un Bolsonaro que está cuestionando, que está impugnando la elección de Lula, y con estos grupos en Argentina, donde ya intentaron asesinar a Cristina Fernández. Bueno, parte de ese avance lo han estructurado a la derecha con un discurso muy simplón. Tú si lo escuchas no lo puedes creer, pero ahí está en ese análisis. ¿Qué dijeron? Dijeron, por ejemplo, que el gobierno de Lula iba a implantar en las escuelas una medida para que desaparecieran los baños de niñas y de niños. Iban a ser baños mixtos y pudieran entrar al baño lo mismo mujeres que hombres. Imagínate los padres de familia pensando que... Pero pegaron, o sea, a nosotros nos da risa y sin embargo se la creen. Le comenté yo a Javier que en el 2006 yo sufrí un accidente y tuve que ir con un terapeuta que me estuvo dando terapia de rehabilitación. Un hombre profesionista de clase, pues gracias a su profesión, que la cobraba muy bien, acomodado, económicamente acomodado. Y sinceramente él, en una conversación conmigo que no me conocía, me empezó a decir sus preocupaciones de que ganara en 2006 López Obrador, porque a quien tuviera 2 casas le iba a quitar una, ¿verdad? Y una serie de cosas así para dárselas a los pobres. Dice, oiga, ¿y por qué me van a quitar? Dice, yo tengo 2 casas y 2 carros, tengo mucho miedo a que me vayan a quitar una casa, un carro. Yo decía, ¿cómo es posible, doctor, que usted es una persona con estudios? Dice, no, es que ya ha sucedido en otros países. Entonces, este tipo de políticas, Jesús, me parece que es muy bueno irlas desmontando y se desmontan combatiendo el clasismo, la discriminación, el racismo. Con eso yo quería concluir mi comentario respecto a lo que me gustó de las razones por las cuales hay que ir a marchar con López Obrador. ¿Cuáles son las? Mira, Olga, yo creo que este es un problema complejo, ¿no? Este problema de la derecha, de la ultraderecha, del conservadurismo a ultranza, ¿no? Ha venido haciendo, desde que yo recuerde, una campaña fuerte precisamente para descalificar y para desorientar a la gente con mentiras. La campaña de Andrés Manuel durante el 2006, por ejemplo, fue una campaña impulsada por la derecha, diciendo que México era que Andrés Manuel era un peligro para México, que iba a quitarle las propiedades a los dueños y se las iba a entregar a los necesitados, cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que esa campaña que está presente cada vez tiene menos agarraderas, menos se las cree la gente, ¿no? Porque también del otro lado está creciendo la opinión contraria, es decir, la opinión que se basa en los hechos y en la vida real y está conociendo qué intereses representan unos y qué intereses representan otros, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí en el caso de México, pues hay antecedentes históricos que son dignos de tomarse en cuenta.
Yo recuerdo que cuando terminó la lucha de los cristeros, la lucha cristera, en los poblados, en mi región, por lo menos allá por la región de la Mixteca Poblana, duró 2 o 3 años más lo que quedó de manera suelta una vez que se firmó la paz entre el gobierno y los cristeros, ¿no? Los que abanderaban esa lucha, subsistieron por meses, por años, grupos que vivían precisamente de eso, que seguían haciendo la campaña de Viva Cristo Rey, que en sus sombreros traían la imagen de la Virgen de Guadalupe y que su comportamiento era precisamente el mismo que se había dado en los estados del centro de la República, Jalisco, Guanajuato, etcétera, ¿no? Sin embargo, la bandera que ellos traían terminó por ser derrotada por la gente. Y estoy hablando de un periodo en el que todavía no había un desarrollo de la conciencia política que hay ahora, ¿no? Entonces, concluyo diciendo, es verdad que a nivel internacional y a nivel nacional existen sectores todavía que se mueven en este tipo de ideales, de planteamientos, de posiciones políticas, ¿no? Yo que vivo cerca de la Basílica de Guadalupe, Olga, me doy cuenta de que no disminuye el número de feligreses que vienen cada año aquí, a partir de mediados de noviembre y todo diciembre, llenan la plaza de la Basílica de Guadalupe. Y hay peregrinaciones enormes. Pero entre ellos hay muchos obradoristas. Sí, yo lo veía en el plantón que se hizo por la protesta, por el fraude electoral. Había mucha gente guadalupana, cristiana, católica y obradorista. Así es, ¿no? Entonces, hay de las dos tendencias. Hay gente que, bueno, pues apuesta a los milagros, ¿no? A la fe, al cristianismo, al conservadurismo, pero al mismo tiempo se están dando cuenta de que no hay una salida. Por allí no van a encontrar solución a sus problemas. Y cada vez más están mirando hacia otra opción. Eso que tú señalas de que en el plantón había guadalupanos, obradoristas y gente de la clase media y algunos empresarios y demás, ¿no? Pues es real porque también en ese momento se daba una lucha en contra de las distintas corrientes políticas e ideológicas que querían plantear sus posiciones, ¿no? Pero yo creo que el esfuerzo que está haciendo la gente, el pueblo de México, por entender de otra manera las cosas, les va a ser muy difícil a la ultraderecha que se desarrolle como una fuerza que le disputa el poder al pueblo. Me parece que es difícil. Porque, pues hay experiencias atrás, ¿no? La gente sabe más o menos qué fue la lucha cristera. ¿Cuántos murieron? ¿Cuáles eran sus planteamientos? Ahora, por desgracia, la iglesia ahora empieza a ser también protagonista de estas ideas extremas de la derecha, está apoyando a estos grupos y también confunden a través de sus misas y de sus conciertos religiosos, ¿no? Confunden a la gente. Entonces estamos en una lucha difícil, complicada, pero me parece que no hay que dejar de tomar en cuenta también que de este lado, del lado de la izquierda,
también ha crecido el nivel de conciencia política, crítica, y ya no es fácilmente engañada. Sí. Yo con esto cerraría diciendo, Olga, que el domingo 27, pues vamos a experimentar un fenómeno hasta ahora no visto durante muchos años. Y las consecuencias que se pueden derivar de este hecho, me parece que no van a ir a favor de la ultraderecha, sino a favor del pueblo. Sí. Eso es lo que yo alcanzo a percibir de lo que está por ocurrir el día domingo próximo. Esa es hoy por hoy la correlación de fuerzas, Jesús. Así es. Pues muchísimas gracias, Jesús. Te agradecemos que hayas estado un jueves más con nosotros desde la izquierda y que pasen muy bonito el fin de semana y disfrutes tú mucho desde el punto en que puedas hacerlo esta marcha histórica, que yo ya la califico así, esta marcha Así histórica es. del próximo domingo. Tómate una selfie, mi estimado Pues un Jesús. abrazo a los Tómate una dos. selfie ahí cuando estés ahí en la bandera, en el asta bandera del Zócalo, y nos la mandas y la subimos con muchísimo gusto. Y espero también que puedas mandarnos el sábado, ¿no? Tu columna para ponerla también, trabajarla y subirla. Sí, Que es muy, muy agradable, mucha gente la ve con nosotros, la verdad. Javier, en cuanto detecta que la enviaste rápido, me deja sola para irse a subir tu columna, imagínate. Sí. Pero eso sí, ahora que he estado enferma ya varios días, le digo, Javier, hazte más para allá, no te acerques tanto. No me beses, mi amor, no me beses. Muy bien. Oye, Javier, Dime. te agradezco el trabajo que hiciste de mi artículo. Bien, muy bien. Fíjate que te quiero comentar esto. Adelante, por favor. Me lo mandas, lo subo a Facebook y luego lo hago público, pero jala más en Cuatro Vientos, en su página de ustedes, que en la mía. Y está bien, está bien. Ojalá y se siga desarrollando por los dos lados, digamos, en su página con sus lectores, ¿no? Y en la página mía con los míos, ¿no? Entonces te voy a mandar mi próximo artículo que se llama Los Picayuye. aquellos Oye, que esa, a Madrid. Esa palabra tiene, hijo. Sí, pican y huyen. Voy a referir, entre otros, a los que van a pedir luz y chiche al extranjero y a donde va a ir Ricardo Monreal y demás. Con el expresidente que ya es español, ya dejó de ser mexicano. Sí. Con Salinas de Gortari. Sí, con mucho gusto, Jesús. Muy bien. Lo sigo subiendo de cualquier forma a las 12 de la noche, tiempo de nosotros, Sí. para que sea, bueno, lo estoy subiendo a las 10 de la noche, tiempo de nosotros, para que sea a las 12 de la noche ya de lunes, 12:01. Ok. Lunes, para que salga ahí. En el primer minuto del lunes. Órale, pues, gracias por todo. Cuídate mucho, Hasta Jesús. pronto. Un abrazo. Hasta luego, cuídate mucho. Hasta luego. Amigos, ya vamos a dormir. Vamos a descansar. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho. A cuidarnos para que amanecemos mejor. Claro. Hasta luego. Hasta pronto.